Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a escuchar la lectura del libro de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, que era muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico. Tenía un jardín contiguo a su casa y los judíos solían acudir donde él porque era el más prestigioso de todos. Aquel año habían sido nombrados 2 jueces ancianos escogidos entre el pueblo de aquellos de quienes dijo el Señor: la iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y jueces que se hacían guías del pueblo. Venían estos a menudo a casa de Joaquín, y todos los que tenían algún litigio se dirigían a ellos. Cuando todo el mundo se había retirado ya a mediodía, Susana entraba a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos que la veían entrar a pasear todos los días empezaron a desearla. Perdieron la cabeza, dejando de mirar hacia el cielo y olvidando sus justos juicios. Mientras esperando la ocasión favorable, un día entró Susana en el jardín como los días precedentes, acompañada solamente de 2 jóvenes doncellas, y como hacía calor quiso bañarse en el jardín. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos que escondidos estaban al acecho. Dijo ella a las doncellas: traedme aceite y perfume y cerrad las puertas del jardín para que pueda bañarme. En cuanto salieron las doncellas, los 2 ancianos se levantaron, fueron corriendo donde ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Te deseamos. Consiente pues y entrégate a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que estaba contigo un joven y por eso habías despachado a tus doncellas. Susana gimió: ¡ay, qué aprieto! Me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Y Susana se puso a gritar a grandes voces. Los 2 ancianos gritaron también contra ella y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín, los domésticos se precipitaron por la puerta lateral para ver qué ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados se sintieron muy confundidos, porque jamás se había dicho una cosa semejante de Susana. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los 2 ancianos llenos de pensamientos inicuos contra Susana para hacerla morir. Y dijeron en presencia del pueblo: mandad a buscar a Susana, hija de Hilquías, la mujer de Joaquín. Mandaron a buscarla y ella compareció, acompañada de sus padres, de sus 2 hijos y de todos sus parientes. Todos los suyos lloraban y también todos los que la veían. Los 2 ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre su cabeza. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en Dios. Los ancianos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por el jardín, entró esta con 2 doncellas, cerró las puertas y luego despachó a las doncellas. Entonces se acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta iniquidad, fuimos corriendo donde ellos. Los sorprendimos juntos, pero a él no pudimos atraparle porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. Pero a esta la agarramos y le preguntamos quién era aquel joven. No quiso revelárnoslo. De todo esto nosotros somos testigos. La asamblea les creyó como ancianos y jueces del pueblo que eran, y la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó fuertemente: oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo conoces, antes que suceda. Tú sabes que estos han levantado contra mí falso testimonio, y ahora voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz, y cuando era llevada a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar.
yo estoy limpio de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió hacia él y dijo: ¿qué significa eso que has dicho? Él, de pie en medio de ellos, respondió: ¿tan necios sois, hijos de Israel, para condenar sin investigación y sin evidencia a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque es falso el testimonio que estos han levantado contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver allá, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensan, ya que Dios te ha dado la dignidad de la ancianidad. Daniel les dijo entonces: separadlos lejos el uno del otro, y yo les interrogaré. Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en la iniquidad, ahora han llegado al colmo de los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, siendo así que el Señor dice: no matarás al inocente y al justo. Con que, si la viste dignos, ¿bajo qué árbol los viste juntos? Respondió él: bajo una acacia. En verdad, dijo Daniel, contra tu propia cabeza has mentido, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por el medio. Retirado mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán, que no de Judá, la hermosura te ha descarriado y el deseo ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las hijas de Israel, y ellas por miedo se entregaban a vosotros. Pero una hija de Judá no ha podido soportar vuestra iniquidad. Ahora pues, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo una encina. En verdad, dijo Daniel, tú también has mentido contra tu propia cabeza. Ya está el ángel del Señor esperando, espada en mano, para partirte por el medio, a fin de acabar con vosotros. Entonces la asamblea entera clamó a grandes voces, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos, a quienes por su propia boca había convencido Daniel de falso testimonio, y para cumplir la ley de Moisés les aplicaron la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Les dieron muerte, y aquel día se salvó una sangre inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa ante mis adversarios, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús habló a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. Al que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre.
Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba al templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos amigos, la fuerza se realiza en la debilidad. La historia de Susana, añadida al parecer al texto de Daniel, ilustra la justicia de Dios en medio de su pueblo. Frente a la corrupción de algunos jueces judíos que ejercían la administración de la justicia, la sabiduría de un joven descubre ante el pueblo la culpabilidad de dos de ellos que pretendían condenar a una mujer inocente de la que habían intentado abusar. Al no conseguir su propósito, engañaron a la gente, seguros de su prestigio social, pero Dios salió en defensa del débil a la vista de todos. Se trata de una temática de orden sapiencial que nos enseña al menos dos cosas importantes. Por una parte, cómo el poder corrompe con frecuencia a los que lo detentan, que no son mejores que los demás, pero que parecen tener una relevancia social que los hace invulnerables. Sin embargo, también ellos muestran a veces su lado flaco, dejando ver sus pretensiones inconfesables y sus manejos turbios. Por otra parte, y esto es lo más importante, relatos como ese nos muestran el obrar evidente, providente de Dios nuestro Padre. Que se nos hace visible y claramente visible en lo invisible, pero siempre favorable a los desvalidos. Un obrar además que lleva a cabo menudo instrumento, sirviéndose sin un relieve especial. Quiere dar a entender que muchas hermosas realidades son fruto de inesperadas y modestas iniciativas. Nos educa para que aprendamos que, sobre todo en las cosas de Dios, la fuerza se realiza en la debilidad. Confrontaremos la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Susana, a pesar de sentir terror, parecía sin embargo tener esa certeza, porque Susana tuvo siempre la confianza puesta en Dios. Pues bien, queridos hermanos, nos hemos centrado en la primera lectura porque nos ha sido importante para este día. ¿Por qué? Porque nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Dios, a pesar quizás de nuestras debilidades, quizás a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestros sufrimientos y a pesar de que no entendemos por qué Dios actúa así. Veamos y cómo se manifiesta Dios y su justicia divina en el joven Daniel, que siendo un pequeñuelo, me imagino, un chaval, Dios le da la visión y el discernimiento de que aquellos jueces habían mentido. Entonces, por eso nos centramos en la primera lectura. Esta es la segunda semana con el Evangelio de Juan y son muchos los personajes que van apareciendo, unos a favor de Jesús y otros que se han visto beneficiados de la acción benéfica del Salvador, otros en contra, los que se apegaban a la ley y a la norma hasta ser casi misericordias. Yo soy la luz. Durante toda la semana veremos a Jesús discutiendo con los judíos sobre su autoridad, su procedencia y de alguna manera anticipando el fin que le espera. A los que vivimos en el norte, sufriendo la noche polar, hablar de luz es siempre motivo de alegría y tener luz en nuestra vida es muy, pero que muy necesario, y no solo físicamente, es decir, para ver por dónde andas, sino también espiritualmente para no perdernos en el mundo que nos rodea. A menudo nos sentimos débiles, perdidos en un mundo en el que predominan las malas noticias y nosotros mismos vemos que no podemos cambiar mucho, que nos pueden las tinieblas y le ponemos ganas, pero no basta. Caemos una y otra vez en los mismos errores. Entonces aparece la luz y nos ofrece su brillo para que sepamos hacia dónde ir y nos invita a seguirle,
particularmente como personas y juntos como iglesia. Cada uno de nosotros tiene la invitación para aceptar a Cristo como la luz verdadera. Y no solo eso no es todo. No podemos ser egoístas. Si hemos encontrado la luz, tenemos que compartirla con todos. Tenemos que ser luz. Tú eres del mundo la luz. Decía hace años la letra de un musical cristiano: eres una tarea que te está esperando. Sé un buen Juan el Bautista para otros. Y si te ves sin fuerzas, repite el estribillo del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y créelo, verdaderamente, el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Pidamos al Señor hoy en este día en que hemos escuchado. No puede ser una historia la de Susana, ni mucho menos. Es un mensaje para nosotros. ¿Qué nos enseña esta historia? Creed en el Señor, tened la fe puesta en Él y la confianza en Él. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.